Somos dos, Anto y Lea. Y queremos que nos acompañes en la aventura de hoy, que comienza en un nuevo país y en una nueva capital. Estamos en Bratislava, que es la capital de Eslovaquia. Y justamente ahora estamos en el Palacio Presidencial, que es lo primero que nos encontramos cuando caminamos como 10 minutos después de salir de la estación de tren. Nosotros vinimos desde Budapest hasta Bratislava en tren. Tardamos unas 2 horas más o 2 horas menos. y media. Nos salió 20 euros el ticket y creo que eso es todo. Como les comentaba antes, este es el Palacio Presidencial. Es bastante imponente. Me gusta mucho que sea blanco porque no todos los palacios presidenciales o las casas presidenciales son así tan blancas. Parece como que está recién pintada y eso es muy lindo. ¿Cómo comienza nuestro viaje? Entonces vamos a comenzar yendo al castillo de Bratislava, que es blanco, gigante, ahora lo vamos a ver. Y acá hay un mapa de más o menos cómo es la zona. Nosotros vamos a ir a esta parte. Y acá hay un jardín barroco que todavía no sabemos si vamos a ir. Vi que es lindo, pero decían que no valía tanto la pena, así que vamos a verlo. Quizás vamos o quizás no. Además, visitar esta parte del castillo es gratis y para eso hay que pagar entrada, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. No sé si es tan cara, pero bueno, vamos a ver. Mirá los arbustos, están perfectamente cortados, ¿eh? Y también como puestos en la montaña. Y ahora estamos desde el mirador que hay en el castillo de Bratislava. Y hay un dato muy curioso, es que tiene una vista panorámica a todo el Danubio. Y sí, en Bratislava seguimos viendo el Danubio, el mismo Danubio que El mismo de Budapest. tenemos en Budapest. Bueno, el mismo pasa por Bratislava y también sigue para arriba, pasa por Austria y hasta llega a Alemania. Pero el dato de hoy es que desde acá se puede ver tanto Austria como Hungría. ¿En serio? Se puede ver Austria y Hungría. A unos ojos normales de una persona pensarías que sigue siendo el mismo país, pero en realidad si ves en los horizontes estás viendo dos países distintos. Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez estuvieron en una ciudad desde la cual pueden ver otros dos países? No creo. Ah, te iba a decir, en Buenos Aires, Puerto Madero, puedes ver Uruguay. Bueno, pero no puedes un ver solo dos. país. Sí. Yo quiero uno que sea también dos o más. Estamos en el castillo, que así como lo vemos, está hermosísimo, súper lindo todo, pero esto no siempre fue así. En el 1811 fue incendiado y quedó en ruinas durante 150 años aproximadamente. Fue en el 1950 que le hicieron una primera etapa de restauración y bueno, en el 2008, o sea, bastante reciente, le hicieron esta restauración final que lo dejó. La verdad que se ve muy moderno, ¿no? Sí, hermoso, 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 hermoso. Sí. Muy bien mantenido. Sí, tiene eso, que si bien el castillo parecía ser muy viejo, porque efectivamente es viejo, se ve súper nuevo. Hay un detalle muy importante que me estaba olvidando, ¿no? Sí, que en la restauración del 2008 se encontraron restos de una basílica bajo el castillo y también restos romanos, estructuras romanas, que eso es loquísimo porque indica cuán antiguo es toda esta zona y qué otras cosas hubo antes. Y también indica que la frase de que todos los caminos llevan a Roma es verdad. Todo tiene que ver con Roma. O sea, el Imperio Romano abarcó todo Sí. Europa. Y última cosa que quería contar es que este castillo está puesto en una colina. ¿Vieron que estuvimos subiendo? Bueno, es una colina que está a 85 metros de altura. Ah, ok. Para que tenga una vista más panorámica de la ciudad y como siempre, ¿viste? Los castillos, cosas importantes así siempre están como en altura. Por acá estamos yendo a lo que es la puerta del museo, porque en el castillo está el Museo de Historia de Eslovaquia, pero no vamos a entrar. Porque ya conté en otros videos que ya fuimos a muchos museos y lleva mucho tiempo. Cuando estás así rápido, en 24 horas en una ciudad, no se puede un museo. Así que mostramos la puerta. Y debe estar bueno si tenés tiempo. Yo diría Sí. que si tenés tiempo, podés ir para hacer un poco más sobre la historia en general de Eslovaquia. Wow, Le, mirá qué lindo
que está para allá. Es hermoso. Es hermoso. Todas las fotos se las sacan acá, justo. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Sí. Bueno, Ley, ya que llegamos a un lugar que nos gusta, y está lindo para grabar. Y que se ve hermoso el castillo, te puedo decir el siguiente dato curioso. Una de las monedas de este país tiene el castillo. Ahora si vamos a un restaurante o algo intentamos conseguirla. Y es muy tranquilo, ¿eh? Hay muchos turistas, pero es muy tranquilo. Sí, hay bastantes turistas. Bueno, yo creo que el castillo debe ser uno de los puntos más turísticos. Sí. Pero igual se siente muy silencioso, muy tranquilo. Sí, mirá lo que es esta plaza hermosa y No hay nadie. no hay nadie. Me dan ganas de hablar bajito. Y el día está re despejado, por suerte nos tocó lindo día. Estamos entrando, no en invierno, pero ya estamos en la mitad del otoño, ¿no? Claro, porque estamos en noviembre, primera semana de noviembre. Primera semana de noviembre. Y acá, mira, fíjate que se nota perfecto los detalles que hablamos, la restauración, que si bien obviamente la característica vieja del castillo... Sí, está impecable y está como, no te digo pintado hace un año, pero 2 años quizás. impoluta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Qué te parece si probamos el café que está ahí? ¿Decís? Si vemos si hay para llevar. Si hay para llevar, compramos. Si no hay para llevar, bueno, no. Dale. Dale. Vamos a ver Yo si quiero conseguimos. usted. Vamos a ver si conseguimos matcha para vos. Dale. Mira lo que hay. Un reno Un reno. y un Papá Noel. Conseguimos takeaway. Mm. Thank you. Nuestro brindis café té El mío es té de menta de hojas de verdad. y el mío es café latte. Al que no sabes, como en todos los videos te tengo un tip. ¿Qué? Y es que estuve averiguando mucho y acá en Eslovaquia, particularmente en Bratislava, no hay muchos baños públicos. Ok. Entonces, si vos sos de una de esas personas que tiene que ir al baño muy seguido, te va a tocar o consumir cafés o podés venir a los cafés que podés pagar. Pero ¿sabes qué pasa? Vos ¿Qué? vas a un café, te compras un café, vas al baño y ya te haces pie de vuelta. Y ya en un rato tenés que ir de nuevo. Bueno, en ese caso podés pagar 50 centavos de euro y podés ir al baño. Qué bueno. Mientras nos vamos alejando del castillo para ir al casco histórico, Sí. te tengo un dato curioso más. A ver. Y es que Eslovaquia es considerado el país de los castillos. ¿En serio? Sí. ¿No era ese ¿Rumanía? Rumanía? No. No. Si bien Rumanía tiene uno de los castillos más famosos, Ah, ok. que es el de Drácula, Eslovaquia tiene castillos por todos lados. Sí, ya me acordé, vimos Ah, un video. Sí, exactamente. Sí. Así que si les gustan mucho los castillos, este es el país indicado, ¿no? Sí, y vimos que es muy bueno para hacer road trip, tipo alquilarte Sí. un auto e ir visitando esos castillos y como hay campo y Sí, porque cosas muy rural. están muy en lugares verdes. Sí. Tanto lo que me gusta de estos países, como a vos te gusta el otoño, El otoño. el otoño, a mí me encanta de estos países el techo naranja con el cielo celeste. Y acá estamos parados enfrente Catedral San Martín, en donde fueron coronados un montón de reyes, reinas y gente de la realeza en su debido momento. Hay vibes de atardecer ya, ¿no? Sí. Se va a caer el sol a las 4:20 de la tarde y es la 1 de la tarde y vamos por el primer destino y estamos yendo al hotel. Yo tengo la sensación como si fueran ya las 5 de la tarde. Sí, sí. Llegamos al casco antiguo y lo primero con lo que nos encontramos fue con esta estatua, que es una de las más icónicas de esta ciudad, que se llama Kumil. Y básicamente es una estatua de un trabajador que está con una expresión contenta saliendo de una alcantarilla. Y hay como una leyenda que dicen que retrata la situación en la que un trabajador está espiando como por abajo de las polleras, faldas de las chicas que pasan. Un pervertido. Un pervertido. Y por eso se está riendo así. Pero bueno, hay otras historias que dicen que no, que es un trabajador que terminó de trabajar y sale y está descansando y está contento nada más. También hay una leyenda que dice que vos como mujer debes tocar la nariz. ¿Por qué? Porque si le tocas la nariz, puede que en 9 meses tengas una sorpresa. Así que vos, Santo, no. No. ¿Y vos le podés tocar la cabeza? La cabeza trae suerte, la nariz dice que solamente las mujeres, pero por la duda no voy a tocar nada. Trae bebés. La cabeza suerte, la nariz bebés. Mm. ¿Y tocas la cabeza y la nariz al mismo tiempo? A ver.
No toques. Y ahora estamos yendo a un lugar que se llama la Puerta de San Miguel. La puerta es lo que estamos viendo ahí. Y él tiene un mirador. Y vamos a subir al mirador porque no sé cuánto sale, pero es bastante barato por lo que 3 dijeron. euros. ¿3 euros? Sí. Y dicen que hay una muy linda vista. Ajá, vamos. Así que vamos. Y acá debajo de la puerta tenemos una brújula que no solamente apunta norte, sur, este, oeste, sino que tiene diferentes ciudades que dice en qué dirección está y cuánto kilometraje tiene hasta esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, el Cairo, 2300 para allá. Roma, 780 para allá. Buenos Aires, 11.800 kilómetros para allá. Lima, Perú, 11.000 para allá. Madrid para allá, para allá. Ya pudimos finalmente subir a la Torre de San Miguel, que nos costó muchísimo. Entramos y había un cartel que decía, por favor, no pases ninguna manera sin ticket. Ok, dije. Y decía como, vuelve para atrás. Y mostraba en la puerta de un cartel que decía, andá a comprarlo a una farmacia. Sí. Ok, la empezamos a buscar, Google Maps no aparecía. Ningún lado, le preguntamos a la gente, toda la gente desconcertada, entraban y salían. Estuvimos como 20 minutos así y yo dije, no, bueno, listo, me cansé, voy a subir. Sin Voy a ticket. subir sin ticket, porque no lo encuentro. ¿Cómo me piden un ticket que No, estuvimos que no venden? 20 minutos, diría, Sí. buscando el ticket. Subo y a la mitad de la escalera había un cartel que decía, entradas acá. Yo no estoy demasiado confundida. Y pregunto y me dicen, no, sí, es que antes era en el otro lado y ahora es acá, pero no sacamos el cartel. Ah, bueno, y ahí yo dije, claro, lo hacen para que esto no se llene, estoy segura. Sí. O sea, ¿pensaste lo mismo? Pensé exactamente lo mismo. Para mí lo hacen a propósito. Es tan chiquito esta subida que, o sea, literalmente, Sí, yo creo, persona que pasaba, persona que quería subir. Y Pero si no, sí. se colapsaría. Y todos son reeducados y dicen, no hay ticket. Claro, no O sea, subo. no tengo ticket, no subo. Claro. Y no llegas a ver la parte donde venden el ticket, está escondida. Así que tip importantísimo de este video, si dice que lo venden en otro lugar, vos subís igual. Sí. Que la venta de ticket está arriba. Adentro, sí. ¿Le viste que los techos tienen como ventanas? Sí, creo que es para aprovechar más la luz, porque las callecitas son muy estrechas y si no, tenés luz del día por la ventana, que 1 hora. Sí, puede ser, o 2. De este modo tenés Sí. prácticamente todo el día. Sí. ¿Qué te está pareciendo? Me está gustando mucho, sí que es muy chiquito todo. En un segundo ves todo. O sea, creo que para un 24 horas es perfecto. Pero yo creo que es para un 24 horas más de verano. Porque, por ejemplo, ahora estamos en noviembre Ah, no, bueno, sí. y como atarrece a las 4 de la tarde, yo lo puedo sentir que te queda corto. Sí, un 48 en invierno. Un 48 en invierno, un 24 en 24 en verano. verano. Exacto. No, me parece súper linda. Tiene muy lindos edificios, cuidados, antiguos también. Sí, súper Mucha música, limpio, Mucha música en las calles. mucha música. Mucho barcito, mucho café. Todo eso es bueno. Esta es la plaza central que siempre en diciembre arman los mercados navideños, porque si hay algo por lo que se caracteriza esta ciudad es que tiene unos mercados navideños hermosos. Lamentablemente estamos como en un momento que no tenemos ni la plaza sola, ni está el mercado hecho totalmente. Claro, está en construcción. Dice, nos vamos a encontrar pronto con el árbol de Navidad decorado. Ah. A ver, ahora lo voy a grabar. O sea que armarán también un árbol de Navidad. árbol Qué seguro, lindo. sí. Y lo que tiene esta ciudad también, mira, hay calles que está súper vacía. Sí, acá no hay nadie. No hay un buen nadie. café. Y después tenés otra calle que está llena de gente. Y yo te digo, ¿qué? Estoy muerta de hambre. Siempre decía lo mismo. Falta un lugar más y yo quiero comer algo, una sopita que hay acá que dicen que está... Faltan 2 lugares más antes de comer. Mirá, súper escondido, había una puertita que se escuchaba música. Entramos y hay para tomar tragos de cosas. Claro. Tiene pinta de ser como algún, no sé, algún vino, algo muy de acá. Ah, sí, decía algo de vino. ¿Sí? Decía vino, o sea, Ah, ¿sí? festival vino, algo así. Ah, mira, Pero yo dije vino. una buena excusa para tomar. Dije vino se escribe igual que para nosotros, no creo, será otro vino. Bueno, habrá que probar.
Lo que me da esta ciudad es como que es tan tranquila que te obliga a bajar las revoluciones. Sí. Cosa sí. que en las ciudades no suele pasar. No, siento lo mismo. Siento que es una ciudad. O sea, la gente se comporta más como en un pueblo. Exacto, sí. O sea, es una ciudad muy chiquita, entonces tiene lo bueno de una ciudad que tenés cafés, que tenés restaurantes, que tenés para comprar, pero mantiene esa tranquilidad y poco ruido. Viste, fíjate, no escuchaste ni una ambulancia, no Es escuchaste verdad. ni una policía, Es verdad, guarda de escalón. nadie gritando. Es verdad, cosa que en Budapest todo el tiempo tiempo, suena la sí. ambulancia. Pero bueno, o sea, es tranquilo. ¿Y qué te parece la iglesia azul? Mira, te voy a ser totalmente honesto. Casi no veníamos y la verdad no pensé que me iba a gustar, pero está impactante. Sí, parece de mentira. Parece de mentira, no parece como en los videos y parece como un pastel, ¿viste lo que le ponen? Parece una torta. Mira, vamos a ver los detalles. Esta iglesia, obviamente lo que tiene de curioso es que es azul, porque cuando en tu vida viste una iglesia azul, Ni ningún otro color. sí, que está basada en el arte Nouveau. Art Nouveau se llama. Así que quiero que vean los celestes, pero mira, para que veas el nivel de detalle. Sí, además, ¿cómo se llaman estas ceramiquitas? Claro, está todo hecho con pequeños azulejos. Azulejos. Mira, es solamente un detalle, pero Todo. toda la iglesia Uno por uno. está con este detalle. Así que fíjate el Art Nouveau. Esta iglesia se construyó en el siglo XX y su nombre original, más allá de que se la llame la Iglesia Azul por obvias razones, es la iglesia de Santa Isabel. Y se hizo con el tiempo muy famosa acá en Bratislava, simplemente por su color. O sea, no me vas a negar que es muy particular que sea azul. Es que sí, vinimos únicamente porque es la iglesia Y se azul. llama la iglesia azul. ¿Qué esperamos de la iglesia azul? Sí. Y si hubiera una iglesia amarilla, no, amarilla hay un montón. Si hubiera una violeta, iría también. Obvio, se llamaría la iglesia violeta. Algo a destacar es que hoy está cerrada. No sé bien por qué no se puede entrar, pero les puedo describir cómo es adentro. Adentro también tiene estos azulejos. No es igual que afuera, Ok. es como una iglesia más normal adentro, pero bueno, mantiene dentro de toda esta estética de Art Nouveau. Y algo curioso también son las puertas. Ahora tenemos unos inserts, pero las puertas son grises, pero como raras. Todo es muy especial en esta iglesia. Vale la pena venir. Vale la pena venir para ver la primera iglesia azul y quizás la última que veas en tu vida. Y que se te antoje una torta pastelera. No, una torta pastelera no. ¿Cómo se dice? ¿Una torta qué? Una torta color pastel. Ok, una O un torta pastel. color celeste. ¿Y quién está esperando para comer? Nosotros, ¿Quién está haciendo fila? nosotros. Mira, ahí hay una estufa a leña. Uf, tira un calor. Al parecer encontramos la misión imposible en el lugar más inesperado. Estábamos leyendo la carta y habían dumplings gluten free. Que dumplings es algo que por lo general lleva harina de trigo, pero estos Sí. son de papa. Realmente no se dan idea cómo buscamos dumpling gluten free en Sí. Polonia. Hasta me puse a llorar. ¿Te acordás que me puse a llorar porque no? Sí, porque en los reviews de Google decían los mejores gluten free. Íbamos, nos sentábamos re emocionados por Anto, ¿no? Obvio. Y no estaba. Literalmente, o sea, un día fui a un lugar que decía, que me aseguraba que tenía gluten free, no sé qué, pregunto. Me dice, no tenemos gluten free. Sí, Nunca sí. tuvimos, me dijo. Yo que Y las reviews diciendo los mejores gluten free. miré a Lea y dije, bueno, no nos vamos, porque ninguna de las otras cosas solo había ido por eso. Y nos fuimos, salimos del restaurante y me largué a llorar y Leandro me dice, ¿en serio te vas a poner a llorar? Por unos Por dumplings. unos dumplings. Y yo tipo, no es los dumplings, es que estoy frustrada porque no encuentro nada para comer. Así que bueno, ya sabes, si tenés intolerancia al gluten y querés dumplings, o pirogi mejor dicho, En- Bratislavia es el lugar. Bueno, al menos en este lugar, se llama Slovakian Pub. Lo bueno es que nosotros vamos armando la ruta de gluten free. Sí. Así Me que tendría que hacer la app de Gluten Free Points. llegó el tan ansiado momento. Literalmente, desde que lo vi por video sabía que quería comer esto. Es pan y adentro tiene, mirá, una sopa De ajo. de ajo. Así que vamos a probarlo. Dale.
Qué raro que es. ¿Es rica? Sí, me gusta, pero es raro. Cremosa. Es muy raro. Uy, adentro tiene algo. Pan. Garlic. ¿Pan? No, garlic, ajo entero. Creo que tiene como unos pedacitos de queso. Ah, hace así con el pan, a ver cómo es. Ah, es blandito. No, buenísimo. Bueno, coma. Es muy raro, pero está muy bueno. 10 de 10. Qué bien que se ve, ¿no? Llegaron los dumplings. A ver esto. Queso. ¿Pruebo? Sí, a ver. A ver. Ahí como el taco. Yo apostaba que te comías el dumpling entero, de una. Otra cosa sí. El dumpling no. ¿Está bueno? Porque es gluten free. Está buenísimo. ¿Está bien logrado? Buenísimo. Yo ya no me doy cuenta a esta altura. Bien. Aparte no se desarma, nada. No, está buenísimo. Muy bien. Me hubiera pedido 14 en vez de 7, pero... Y los tuyos son re grandes, nada. Los míos son un poco más chicos, pero los tuyos son grandes. Y tiene una salsita acá que se ¿Esos ve. de qué son? Decía pork, que sería cerdo, ¿no? Cerdo. Tanto es tan angurrienta que mientras graba está comiendo. Literalmente. Posta, no tiene desperdicio el video anterior, ¿eh? Vayan a verlo. Ah, es como un yogurt. Ah, qué rico. Muy rico, muy rico. Vale la pena totalmente. Y acá me llegaron las ribs, que se ven bien gordas, ¿eh? No. Me va a agarrar una acidez con esto. Las veo grasosas. Voy a intentar no comerme la grasa porque me va a hacer mal. Por lo que estuve viendo, había que tener cuidado con la comida acá. No porque sea mala, sino porque es muy calórica. Como que muchas grasas. ¿Sí? Eso no importa que sea calórica, pero que sea mucha grasa me va a dar como ganas Por de eso, vomitar. Si no. muy grasosa. No, muy bueno, muy bueno. ¿Rico? No, muy buena, muy buena. Muy buena. Quedé que me hicieron la fatality. Yo también, no me puedo terminar las ribs. O sea, me comí casi todas. Este pedazo. Buenísimo, muy bueno. Estoy full. ¿Qué dijiste, boludo? Que estuvo buenísimo, pero que quedé muy full. Pero ya lo dijiste. Que quedé buenísimo, pero full. Bueno, contanos cuánto salió. Momento importante. La totalidad que fueron 4 platos, 48,90 €. Punto importante que no dijimos, la moneda de Eslovaquia es el euro. Así que no va a haber problema con eso. La porción de 7 pierogies son 10,50 €. ¿Los con gluten o sin? Ambos, mismo precio. Mira, qué bueno, porque siempre te cobran más si es sin gluten. Sí, es verdad, el gluten free suele salir más caro. 6,50 €, la sopa pan y las ribs 17,50 €. Claro, porque es carne. Lo más caro. Yo la verdad que... Es económico, diría yo. Sí, o sea, yo... Sí, 48, sí. Sí. Comés 4 platos. Sí, si vas a Italia esto te hubiera salido 80 mínimo. Sí, mínimo, sí. Yo diría que si viene una pareja de dos, pediría el pan para compartir y cada uno un plato. Puedes gastar 35, algo así. Ah, y eso está incluido el agua. Está También. incluido el agua. Y ahora vamos al UFO. Estamos en el UFO Tower, que ya sacamos el ticket para poder subir al Observation Deck, que a su vez también es un bar y si querés tomar algo, obviamente lo consumís extra, ¿no? El ticket por persona adulto son 11 €. Así También es bueno saber que hay un restaurante, por si quieres ir. Sí. Es con reserva. Supongo que puedes llegar sin reserva y si hay lugar entras. Pero vimos que era Sí, es un restaurante como de por pasos, o sea, es top. top. Y caro. Así que si lo quieren hacer, quizás una buena experiencia, pero abstenerse las consecuencias. Estamos yendo al deck de observación que queda arriba de todo, afuera. ¡Wow! Son 95 metros. ¡Ay, mira, hay un corazón de candados!
¿Qué te pareció Bratislava? A mí me encantó. Creo que si estás tanto en Budapest como en Viena, vale 100% la pena venir por un día, 24 horas o mismo 48 horas. O sea, venir un día, quedarte a dormir e irte el otro día a la tarde, porque siento que es una ciudad muy linda. Hay turistas, pero la verdad que es súper tranquilo. Tal cual. Por ejemplo, Así estamos que en la Tower y sí, hay gente, pero en otros lugares sería imposible. sí. Me encantó y mañana vamos a seguir explorando. Ahora vamos a tomar un café, dale. Dale. Acá ya entramos, conseguimos mesa Estuvo difícil igual. y nos pedimos algo saludable. Yo me pedí un té de jengibre y limón, que está muy rico. Y Inés mirá se cómo te pidió viene. un cappuccino. Que vino con un chocolatito. Sí, este viene con limón extra, creo. A ver. Sí, todo, por favor, gracias. Y miel. Un poco, por favor, gracias. Lo que a mí me está costando pensar es que, claro, acá se ve de noche, pero son las 6 menos 10. O sea, literalmente se hizo de noche a las 4:30 de la tarde. Sí, en mi cabeza ya es la hora de dormir, más o menos. El café y a dormir. Y con este café llegamos al final de esta aventura. Si te gustó, no te olvides de darle like, por favor, que nos ayuda un montón. Suscribirte y darle a la campanita, así todos los sábados que subimos video te avisa. Porque el sábado que viene vamos a estar publicando nuestra aventura en uno de los castillos más icónicos de Eslovaquia, que queda a 10 kilómetros de esta ciudad y tiene muchas cosas curiosas para aprender. Y también el hotel donde nos estamos quedando, que está muy bueno. Y no van a creer cuánto nos salió. Bye, nos vemos en la próxima aventura. Adiósito.